Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han intentado comprender el origen de sus pensamientos. ¿De dónde provienen esas voces internas que susurran ideas, emociones y razonamientos en nuestra mente? ¿Son producto únicamente de reacciones químicas en el cerebro? ¿O hay algo más profundo, más misterioso, que alimenta el incesante flujo de pensamientos que nos acompañan a cada instante? Pensar es algo tan natural para nosotros que pocas veces nos detenemos a analizarlo. La mente, con su incansable actividad, se convierte en un océano en constante movimiento. Y sin embargo, al observar más atentamente, descubrimos que muchos de esos pensamientos no son elegidos de manera consciente. Aparecen de repente, como nubes que cruzan el cielo. Algunos son suaves y ligeros, otros tormentosos y densos, y muchos de ellos parecen surgir de fuentes que escapan a nuestro control inmediato. La ciencia ha estudiado el pensamiento desde diversas disciplinas: la neurología, la psicología, la filosofía. Desde el punto de vista neurológico, los pensamientos son procesos bioeléctricos, conexiones entre neuronas que generan patrones de actividad en distintas regiones del cerebro. Sin embargo, reducir el fenómeno del pensamiento únicamente a impulsos eléctricos sería como decir que una sinfonía es solo vibración del aire. Algo se perdería en la explicación, porque los pensamientos no son meros datos, son interpretaciones, emociones, intuiciones. Tienen peso y forma en nuestra experiencia interna. Por otro lado, tradiciones espirituales de todo el mundo han ofrecido otra perspectiva. Los pensamientos no son solo productos internos, sino también canales que nos conectan con realidades más sutiles. Según esta visión, nuestra mente funciona como una antena que capta y emite frecuencias. Así, algunos pensamientos podrían surgir no solo de nuestras memorias o deseos inconscientes, sino de un tejido más amplio de conciencia colectiva, o incluso de dimensiones espirituales. ¿Quién no ha tenido la experiencia de recibir una idea que parece no venir de uno mismo? De repente, un pensamiento llega, como una inspiración, como un destello de sabiduría o una intuición inexplicable. Muchos artistas, científicos e inventores han relatado cómo sus mejores creaciones no parecían ser pensadas de forma racional, sino recibidas, como si hubieran sido susurradas en su interior por una fuente externa. Esta idea nos lleva a replantearnos el significado mismo de los pensamientos. No son simples productos mentales sin importancia, son vehículos de creación. Cada pensamiento que sostenemos modela nuestra percepción de la realidad. Cada pensamiento repetido se transforma en creencia. Y nuestras creencias determinan cómo actuamos, cómo sentimos, cómo vivimos. Si nuestros pensamientos tienen tal poder, comprender de dónde vienen se vuelve crucial. Muchas corrientes filosóficas orientales, como el budismo, enseñan que una gran parte de nuestros pensamientos automáticos son fruto del condicionamiento, es decir, de patrones aprendidos desde nuestra infancia, de la cultura que nos rodea, de las experiencias acumuladas. Estos pensamientos condicionados suelen mantenernos atrapados en ciclos de sufrimiento, preocupaciones por el futuro, remordimientos por el pasado, juicios constantes sobre nosotros mismos y los demás. Pero también existen pensamientos que surgen de un lugar más profundo, intuiciones que nos guían hacia lo que es verdadero para nosotros, impulsos creativos que nos llaman a expandirnos, mensajes internos que nos conectan con nuestra esencia espiritual. El desafío está en aprender a discernir entre unos y otros, a reconocer cuando un pensamiento es simplemente un eco del miedo o del ego, y cuando es una voz genuina de sabiduría interior. Aquí entra en juego el arte de la observación consciente. Cuando dejamos de identificarnos automáticamente con cada pensamiento que cruza nuestra mente y empezamos a observarlos como un testigo imparcial, empezamos a ver la verdadera naturaleza del pensamiento. Nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos,
Somos el espacio en el que los pensamientos aparecen y desaparecen. Esta realización es liberadora, porque si no somos nuestros pensamientos, no tenemos por qué creer todo lo que nuestra mente nos dice. Podemos elegir qué pensamientos nutrir y cuáles dejar pasar. Podemos sembrar en nuestro jardín mental semillas de paz, confianza y amor, en lugar de permitir que crezcan las malezas del miedo y la culpa. En esta visión, el pensamiento se convierte en una herramienta, no en un amo. Podemos utilizar el pensamiento para crear, para imaginar, para resolver problemas, para soñar, pero no necesitamos ser esclavos de un flujo mental incontrolado. De hecho, muchos sabios a lo largo de la historia han insistido en la importancia de calmar la mente para escuchar la voz más profunda de nuestro ser. En el silencio mental, más allá de los pensamientos ruidosos, se abre un espacio de conexión con algo mayor, la conciencia pura, el ser, la fuente de toda sabiduría auténtica. En ese espacio silencioso donde los pensamientos se disuelven, empieza la verdadera comprensión de nuestra naturaleza y también empieza una relación diferente con los propios pensamientos. Dejamos de verlos como una corriente incontrolable que nos arrastra para verlos como creaciones momentáneas, eventos pasajeros que podemos observar, agradecer e incluso dejar ir. Cuando comprendemos de dónde vienen realmente muchos de nuestros pensamientos, podemos asumir una nueva responsabilidad sobre ellos. Vemos que no todo lo que pensamos es válido, verdadero o útil. Algunos pensamientos son como ecos de viejas heridas, de creencias limitantes instaladas en la infancia, de temores que no nos pertenecen o incluso de la influencia colectiva del mundo en que vivimos. Otros, en cambio, son como mensajes de nuestro ser más profundo, de esa inteligencia universal que pulsa en todo lo que existe. Distinguir entre ambos requiere práctica. No basta con decidirlo intelectualmente. Es un camino de autoobservación constante, de autoindagación honesta, donde nos atrevemos a preguntar: ¿de dónde viene realmente este pensamiento? ¿A qué parte de mí está sirviendo? ¿Es un impulso de miedo o una guía de amor? ¿Me expande o me limita? A medida que avanzamos en este proceso, algo maravilloso ocurre. Empezamos a recuperar nuestro poder creativo. Porque si los pensamientos son en gran parte la semilla de nuestras emociones, de nuestras palabras y de nuestras acciones, entonces elegir conscientemente qué pensamientos cultivar es elegir conscientemente el tipo de vida que queremos vivir. No, se trata de controlar los pensamientos en un sentido rígido y represivo. Se trata más bien de una danza amorosa: observar, permitir, elegir, soltar, sin juicio, sin violencia interna, con una amable firmeza que nos recuerde que somos mucho más grandes que cualquier pensamiento individual que podamos tener. Desde esta perspectiva, los pensamientos se convierten en aliados, no en enemigos. Incluso los pensamientos dolorosos pueden ser vistos como mensajeros, trayendo a la luz aspectos de nosotros mismos que necesitan ser sanados, entendidos o simplemente abrazados con compasión. Esta forma de relacionarnos con el pensamiento tiene profundas raíces en tradiciones de sabiduría tanto orientales como occidentales. En muchas enseñanzas espirituales, se dice que la mente es una herramienta magnífica cuando está al servicio del corazón, pero que puede convertirse en un amo tiránico si se deja sin guía. La clave, entonces, es reconectar mente y corazón, pensamiento y ser, lógica e intuición. Y en ese proceso también descubrimos algo aún más profundo, que entre un pensamiento y otro existe un espacio de quietud, de pureza, de potencial infinito. Aprender a habitar ese espacio es aprender a vivir desde un nivel más elevado de conciencia. No se trata de anular el pensamiento, sino de trascenderlo, de permitir que el pensamiento nazca desde ese estado de presencia consciente. Desde ese lugar,
Los pensamientos que surgen ya no son repetición automática de viejos programas. Son inspiraciones frescas, respuestas creativas, intuiciones sabias. Son pensamientos impregnados de vida, de verdad, de amor. Podemos comenzar a reconocer estos pensamientos verdaderos porque traen consigo una sensación de expansión, de claridad, de paz. No nos arrastran hacia el miedo o la ansiedad. No nos separan de los demás, ni de nosotros mismos. Nos conectan, nos elevan, nos recuerdan quiénes somos realmente. Entonces, la pregunta inicial, ¿de dónde vienen los pensamientos?, se transforma en otra aún más poderosa. ¿Desde dónde estoy pensando ahora? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde el ego o desde el ser? ¿Desde el ruido o desde el silencio? Responder a esta pregunta no siempre es fácil, pero es el principio de una revolución interior. Una revolución que no necesita cambiar el mundo externo para cambiar nuestra experiencia de vida. Una revolución que empieza en el único lugar donde el verdadero cambio es posible, dentro de nosotros mismos. La buena noticia es que esta revolución no requiere ningún don especial, ninguna preparación extraordinaria. Cualquier persona, en cualquier momento, puede comenzar a observar sus pensamientos, a cuestionarlos, a elegir cuáles nutrir y cuáles soltar. No importa cuán ruidosa o dispersa haya sido tu mente hasta ahora, cada instante ofrece una nueva oportunidad para volver a casa, para recordar que no somos los pensamientos, sino la conciencia que los observa. Cuando reconocemos esto, la vida entera empieza a cambiar de color. Los pensamientos ya no dominan nuestra existencia. La tristeza, el miedo, la preocupación ya no tienen el mismo poder. Porque sabemos que son visitantes, no amos, y sabemos que más allá de ellos, existe un espacio de paz que siempre está disponible. Este espacio no es algo que tengamos que crear o buscar. Ya está aquí, ahora mismo, detrás de cada pensamiento, entre cada emoción, debajo de cada historia que nos contamos sobre nosotros mismos y sobre la vida. Es el fondo silencioso sobre el cual se proyecta todo el movimiento de la mente. Descubrir ese fondo es descubrir nuestra verdadera naturaleza. Una naturaleza que no depende de lo que pensemos, de lo que sintamos o de lo que ocurra a nuestro alrededor. Una naturaleza que simplemente es, vasta, libre, luminosa. Y desde esa naturaleza, los pensamientos también se transforman. Ya no son cadenas que nos atan, sino alas que nos elevan. Ya no son cárceles, sino herramientas de creación consciente. Al comprender profundamente el origen y el funcionamiento de nuestros pensamientos, también entendemos que no todos los pensamientos merecen ser atendidos. Algunos son como nubes pasajeras en el cielo de nuestra conciencia. Aparecen, cambian de forma y desaparecen. Otros son como semillas que, si las regamos con nuestra atención y emoción, crecen hasta convertirse en poderosas realidades que moldean nuestro mundo interior y exterior. La atención es el agua de la mente. Aquello a lo que prestamos atención se fortalece. Por eso, entender que no todos los pensamientos son importantes es liberador. Podemos empezar a elegir conscientemente cuáles queremos nutrir y cuáles dejar marchar sin resistencia. En el proceso de observar y comprender nuestros pensamientos, descubrimos también patrones recurrentes. Son pensamientos que aparecen una y otra vez bajo diferentes formas, pero con un núcleo común. Estos patrones suelen estar enraizados en heridas emocionales antiguas o en creencias inconscientes que adoptamos en algún momento de nuestra vida. No reconocer estos patrones nos deja atrapados en ciclos de sufrimiento repetitivo. Pero al traerlos a la luz de nuestra conciencia, comenzamos a sanar. Uno de los mayores cambios que podemos experimentar es pasar de ser pensados por nuestra mente, es decir, vivir en piloto automático, a ser pensadores conscientes. Esta transición puede parecer sutil, pero es profunda y transformadora.
Nos convertimos en testigos activos de nuestra vida interior, capaces de discernir, de elegir y, sobre todo, de liberarnos del viejo condicionamiento. Pensamientos como, no, soy suficiente, no puedo hacerlo, nunca cambiaré son ejemplos de residuos emocionales de antiguas experiencias no resueltas. No son verdades absolutas, son interpretaciones, narrativas que surgieron en momentos de dolor o miedo. Al reconocer su origen, podemos abrazarlas con compasión, comprender su función y, finalmente, dejarlas ir. La mente no es un enemigo a vencer, es una herramienta a refinar. Cuando la entrenamos con paciencia y amabilidad, se convierte en una aliada poderosa para nuestra evolución espiritual y personal. Aprendemos a usar el pensamiento de manera creativa, no destructiva. Aprendemos a descansar en el silencio entre pensamientos, donde reside nuestra verdadera sabiduría. En este espacio de silencio interno, nos reconectamos con una inteligencia más profunda que no necesita palabras para expresarse. Esta inteligencia nos guía intuitivamente. Nos conecta con la vida de una manera más plena. Nos hace sentir en sintonía con todo lo que existe. Desde esta comprensión, la vida se vuelve más fluida. Ya no luchamos contra cada pensamiento negativo que aparece. Simplemente dejamos de identificarnos con él. Lo vemos, lo aceptamos y lo dejamos pasar, como una hoja llevada por el río de la conciencia, sin necesidad de aferrarnos o resistirnos. A medida que profundizamos en esta práctica, algo hermoso sucede. Los pensamientos comienzan a volverse más claros, más positivos, más alineados con nuestro verdadero ser. No porque los forcemos, sino porque el terreno interior se ha limpiado de las viejas malezas del miedo y el condicionamiento. Esta transformación es accesible para todos. No requiere técnicas complicadas ni largas, horas de esfuerzo forzado. Solo requiere una disposición sincera a observarnos, a conocernos, a estar presentes con nosotros mismos, tal y como somos. Cada vez que elegimos detenernos y observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, fortalecemos nuestra conexión con el presente. Cada vez que elegimos no alimentar un pensamiento negativo, creamos espacio para que surja una nueva posibilidad. Cada vez que descansamos en el silencio interior, recordamos quiénes somos realmente más allá de cualquier narrativa mental. En última instancia, el viaje de comprender de dónde vienen nuestros pensamientos es el viaje de recordar nuestra verdadera naturaleza, una naturaleza que es libre, ilimitada, llena de potencial y profundamente en paz. La mente sigue funcionando, claro está. Sigue produciendo pensamientos, como un manantial produce agua, pero ya no nos identificamos ciegamente con ellos. No creemos automáticamente todo lo que pensamos. Aprendemos a elegir, a discernir, a confiar más en nuestro ser que en nuestros temores. Y en ese estado de presencia, la vida se transforma de manera natural. Las relaciones se vuelven más auténticas. Las decisiones se toman desde la claridad, no desde la confusión. El sufrimiento disminuye, no porque desaparezcan todos los desafíos, sino porque hemos cambiado nuestra manera de relacionarnos con ellos. En el fondo, no se trata de tener siempre pensamientos positivos. Se trata de saber que no somos nuestros pensamientos, somos la conciencia que los observa, y desde esa conciencia podemos elegir la paz una y otra vez. Este entendimiento no es un destino lejano, es algo que podemos experimentar ahora mismo, en este instante, si nos detenemos, respiramos y simplemente observamos el próximo pensamiento que surge y recordamos que no tenemos que seguirlo. Así es como empieza el verdadero cambio. No luchando contra la mente, no intentando suprimirla o cambiarla por la fuerza, sino despertando a la realidad de que somos mucho más que cualquier pensamiento que podamos tener. Somos el espacio en el que los pensamientos aparecen y desaparecen. Somos la conciencia eterna detrás de cada palabra, cada emoción, cada historia. Y desde esa conciencia
podemos elegir vivir de una manera nueva, más libre, más amorosa, más verdadera. Cuando esta comprensión madura en nosotros, empieza a disolverse la necesidad de controlar cada pensamiento o de luchar contra ellos. Comenzamos a ver que la verdadera libertad no radica en tener siempre pensamientos correctos o positivos, sino en no estar esclavizados por ninguno de ellos. Esta libertad interior, esta independencia de la mente condicionada, es uno de los logros más grandes que un ser humano puede experimentar. A medida que observamos más, nos damos cuenta de que muchos de nuestros pensamientos diarios son simplemente repeticiones de los mismos patrones de ayer, del mes pasado, o incluso de años anteriores. Son como un eco del pasado que sigue resonando porque no hemos terminado de escucharlo conscientemente. Cuando damos atención consciente a estos ecos, cuando los abrazamos sin resistencia ni juicio, ellos empiezan a perder fuerza y eventualmente desaparecen. Otro aspecto crucial en este camino de comprensión es reconocer la influencia de la sociedad y la cultura en nuestra mente. Muchas ideas que consideramos propias son, en realidad, productos de nuestro entorno: educación, medios de comunicación, tradiciones familiares, experiencias escolares. Todo esto ha sembrado creencias en nosotros que, si no examinamos con claridad, dirigen nuestra vida desde las sombras. Por ejemplo, podemos haber absorbido sin darnos cuenta creencias como: debo complacer a los demás para ser amado. El éxito material es la clave de la felicidad. Mostrar mis emociones es una debilidad. Estas ideas no surgieron de nuestro ser auténtico. Fueron instaladas por experiencias externas, muchas veces en la infancia, cuando éramos más vulnerables y receptivos. El proceso de liberarnos de estos condicionamientos es un acto de profundo amor propio. No se trata de culpar a quienes nos transmitieron esas ideas. Ellos también actuaban desde su propio nivel de conciencia, sino de asumir la responsabilidad de limpiar nuestro espacio interno y redescubrir lo que realmente somos. Así, a través de la autoindagación, de la presencia atenta, empezamos a distinguir entre pensamientos que reflejan nuestra verdad interior y pensamientos que simplemente perpetúan patrones heredados. Esta distinción es esencial, porque nos permite construir una vida más alineada con nuestro propósito y nuestra autenticidad. Además, al comprender que los pensamientos no siempre son verdades absolutas, sino interpretaciones transitorias, aprendemos a ver también los pensamientos de los demás con más compasión. Cuando alguien nos juzga o nos critica, sabemos que no están viendo nuestra verdadera esencia, sino que están proyectando sus propios miedos, sus propias heridas. Esta comprensión nos libera del resentimiento y nos permite responder con sabiduría en lugar de reaccionar con dolor. Cada pensamiento que cruzamos de forma consciente es una oportunidad de sanar, de crecer, de expandir nuestra conciencia. Cada vez que elegimos no creer ciegamente en un pensamiento limitante, damos un paso hacia nuestra libertad interior. Y no necesitamos convertirnos en maestros espirituales para lograrlo. No necesitamos años de retiro o estudio intenso. Cada instante es una oportunidad para practicar. Cada situación de la vida, desde las más simples hasta las más complejas, puede ser usada como un espejo para observar nuestras reacciones mentales y emocionales, y así seguir despertando. La práctica puede ser tan sencilla como detenerse un momento varias veces al día y preguntarnos: ¿qué estoy pensando ahora? ¿Este pensamiento me acerca a mi paz interior o me aleja de ella? ¿Es realmente mío o es una repetición automática de algo que aprendí sin cuestionarlo? Este tipo de autoobservación no nos lleva a reprimir los pensamientos, sino a verlos con claridad, con amabilidad, con desapego. Y cuanto más lo hacemos, más descubrimos que debajo del ruido mental hay un océano de serenidad esperando ser habitado. Esa serenidad no depende de tener pensamientos perfectos, depende de nuestra relación con ellos.
depende de recordar una y otra vez que los pensamientos son fenómenos pasajeros en el vasto cielo de nuestra conciencia, no la verdad última de quienes somos. Vivir desde esta comprensión transforma radicalmente nuestra experiencia de la vida. Empezamos a actuar más desde la intuición que desde el miedo. Tomamos decisiones más sabias, sentimos más gratitud y menos queja. Nos sentimos más en casa, en nosotros mismos y en el mundo. La mente sigue existiendo, claro está. Seguimos, teniendo pensamientos, emociones, historias internas. Pero ahora somos nosotros quienes habitamos la mente, no la mente la que nos habita a nosotros. Este cambio de perspectiva lo cambia todo. Es importante recordar que este proceso no es lineal. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión. Días en que nos sentimos profundamente conscientes y otros en que nos dejamos arrastrar por viejos patrones. Todo eso está bien. Todo forma parte del viaje. La clave es la constancia, la amabilidad hacia uno mismo y la certeza de que cada paso, incluso los aparentes retrocesos, nos acerca más a la verdad de nuestro ser. Con cada pensamiento que observamos en lugar de creer ciegamente, fortalecemos nuestra libertad. Con cada patrón que desmantelamos conscientemente, abrimos espacio para algo nuevo, algo más auténtico. Y así, paso a paso, respiración a respiración, pensamiento a pensamiento, vamos construyendo una vida más consciente, más libre, más llena de propósito. Porque, en última instancia, no somos nuestros pensamientos, somos la conciencia que tiene la capacidad de observar, de elegir, de amar. Y en esa conciencia reside nuestro verdadero poder. Y así, al comprender y soltar esos pensamientos que nos limitan, podemos empezar a vivir una vida más tranquila, más auténtica y llena de paz. Este camino hacia la libertad mental no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso nos acerca más a la paz interior. Si te ha resonado lo que hablamos hoy, y sientes que esta práctica puede ayudarte a lograr una vida más plena, te invito a que te suscribas, dejes tu comentario y le des like al video. Me encantaría saber cómo te ha ayudado este contenido y qué experiencias has tenido al poner en práctica estos consejos. Gracias por estar aquí, y recuerda que cada pensamiento es solo una nube en el cielo. Tú eres la conciencia que puede observarla, dejarla pasar y encontrar tu paz. Hasta la próxima.